What is hope? ¿Qué es la esperanza? What is hope ¿Qué for a minority group ¿Qué esperanza living in hay the heart para of un an grupo empire? minoritario que vive en el corazón de un What is imperio? hope? ¿Qué When esperanza, empires use qué es people as esperanza tools cuando el for imperio wealth usa a la gente and como expansion? herramientas para What riqueza is y hope expandirse? for a migrant ¿Qué child es la esperanza who's seen para as el a hijo threat de to un the empire inmigrante in que which es he visto seeks como una asylum? amenaza What al is imperio hope donde está for buscando farmers asilo? whose cultivated ¿Dónde está la lands esperanza become para lands los covered in blood cultivadores and violence? cuando la tierra está cubierta de sangre y violencia? What is hope for ¿Qué es millions esa of esperanza students para who millones de protest and estudiantes cry out for que justice protestan y piden only to be justicia subdued by solo weapons of por violence? ser y luego están siendo What reprimidos con is hope? violencia y Though the apostles armas? were eating and drinking with Jesus ¿Qué es in this esperanza mientras passage, los it didn't ease their discípulos questions comían about their lives and y their hope sus in preguntas no society. estaban siendo contestadas sobre la sociedad It didn't subdue their y, longings for a tangible y su hope, tierra? a hope that they could Ten- see and buscaban, touch and feel in the buscaban world around them. It didn't satisfy their vision No les of God's satisfizo kingdom come su in Jerusalem visión del reino de as it is in Dios, heaven. de que venga el reino aquí como en el cielo. The Al apostles inicio had de experienced Hechos, life with los Jesus. apóstoles habían experimentado la vida con They'd witnessed Jesús. the trauma Ellos of fueron Jesus' testigos death. al trauma de la They muerte de were Jesús also y estaban surprised asombrados by Jesus' de la resurrection. por la resurrección de Jesús. So here before them Antes de ellos presentó un Jesús resucitado, evidencia de la larga espera de Dios viviente. every moment with Jesus was Cada momento con Jesús fue prueba, muestra de la autoridad de Dios sobre la vida y la muerte. Cada comida fue evidencia que Jesús no había olvidado su pueblo. every touch from Jesus Cada was a reminder toque de Jesús fue un recordatorio que la esperada Mesías ya había llegado. culmination of hope La culminación de esperanza estaba ante ellos, frente a ellos. was their tangible hope Jesús fue su esperanza tangible, su prueba for a people whose history por were un marked as pueblo refugees, que slaves su at the historia fue mercy of marcado changing como empires. esclavos, como refugiados de imperios cambiantes. Lord, Pero no es sorpresa entonces que su pregunta era, Jesús, ¿vas a restaurar el reino a Israel? authority and power Tenía pruebas del poder de Dios, pero seguían viviendo como marginados al imperio. in their vulnerability. En su vulnerabilidad, Wonder when los God's discípulos everlasting preguntan si el reino eterno iba a estar restaurado. and generations Después de esperar generaciones y generaciones para la Mesías prometidos, están preguntando si ahora es el momento, just be subjects si no van a ser solo sujetos al imperio romano, superpower. que realmente es el imperio, el más reciente imperio. Igual como los niños migrantes que buscan seguridad, por los estudiantes que luchan en protesta, From vulnerability, es una pregunta que sale de opresión, de humillación. Señor, at this time, ¿en este momento vas a restaurar el reino a Israel? ¿Ahora? how long will we be labeled ¿Qué as the tanto oppressed? tiempo tenemos que ser nombrados los oprimidos? Will be restored? ¿Ahora vas a restaurar nuestra dignidad? These are reasonable questions Son from the disciples. preguntas bastante razonables, entendibles. Spoke of the Los Messiah profetas como Isaías hablaba del Mesías que iba a devolver deliverance libertad. slavery. Moisés simbolizaba libertad de esclavitud. Would last forever. Daniel hablaba del reino que iba a durar por los siglos de los siglos. So when they had seen Jesus' life, Entonces, cuando habían visto la vida y muerte y resurrección de Jesús, that victory parecía que victoria estaba cerca, había llegado. now show the world that they are God's Tal vez Jesús iba a mostrar que ellos son su pueblo, from their burden. iban a ser liberados de sus cargas. You at this time
Señor, ¿en este momento vas a restaurar el reino a Israel? But my friends, Pero amigos, question shows the limitations pero estas preguntas mostraban los limitantes de la esperanza de los apóstoles. Su esperanza como una comunidad minoría significaba la restauración de Israel al poder. saw empires rise El pueblo de Dios habían mirado, observado que imperios se levantaban y caían. rising above Entonces, su restauración, ellos entendían como su reino estar encima de otros. Los reinos y imperios habían enseñado que su sobrevivencia dependía de suprimir a otros. power, Habían assurance of supremacy and self-protection. Habían aprendido que su promesa de poder significaba la aseguranza de supremacía y protección. Sí, Jesús reconoce su deseo y su necesidad de protección y dignidad, así que los restaura hacia la grandeza. Así que frente a esta necesidad y este deseo de control, Jesús le responde, todavía no es para estos tiempos que el Padre va a poner su autoridad. Pero más que eso, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el final de la tierra. Mientras los apóstoles se enfocaban en saber cuándo y cómo el poder de Dios se manifestaría en el mundo, Jesús se centraría en reorientar su entendimiento del poder. Jesús, de nuevo, reorientaría la realidad de los apóstoles. El Espíritu vendrá en el tiempo de Dios. El poder de Dios no se puede controlar, se tiene que recibir. Cuando los imperios nos hacen creer que el poder está siendo usado para la protección interna, Jesús nos recuerda el poder del Espíritu. El poder de Dios no puede ser manipulado. Tiene que ser dado de manera libre. El poder de Dios no viene de manera con las buenas estrategias o los buenos términos teológicos, pero con la presencia del Espíritu. El poder de Dios se tiene que recibir a través del Espíritu Santo cuando éste viene. Hermanos y hermanas, me pregunto si nosotros nos encontramos a veces como los apóstoles, muchas veces, muy a menudo. Muchas veces nos encontramos que queremos controlar cuando nos sentimos débiles, deseamos controlar. Hay momentos donde oramos por poder y nos encontramos que somos vulnerables. ¿Dónde estamos confundiendo el trabajo del Espíritu con el deseo de influir o ser significantes? ¿Cómo son nuestros ministerios vulnerables a un espíritu de control y de superioridad? El Espíritu Santo no se va a manifestar de las maneras de este mundo. La autoridad de Dios no se puede confinar al entendimiento humano. Es buenas noticias que Jesús reina y su autoridad no está definida por la autoridad de Roma, de Asiria, de Babilonia o de los Estados Unidos. Y amigos, no digo eso para apuntar a los Estados Unidos. Vengo de los Estados Unidos y reconozco que la manera en que hemos usado nuestro poder ha causado dolor e injusticia en el mundo a nuestro alrededor y en nuestro país. Así que es buenas noticias que Jesús no va a gobernar y usar poder de la manera que los Estados Unidos lo han hecho en el mundo. El poder de Jesús no se puede limitar a las expectativas, lo que esperamos como cristianos. El poder de Jesús no se puede dictar ni manipular.
el pueblo de Dios solo puede recibir el poder cuando viene el Espíritu Santo bien. Así que, aunque el poder de Dios es poder sobre vida y muerte, el poder de Dios viene en el mundo, viene en un grupo minoritario vulnerable. Así es Dios. El poder de Dios es dado a un grupo insignificante. Hermanos y hermanas, cuando estamos en un lugar de desesperanza, nos tienta esperar para un poder que puede ser utilizado y controlado. Pero este poder del Espíritu Santo es el mismo Espíritu que descendió sobre el caos en Génesis. Es el mismo poder que descendió sobre Jesús en su bautismo. Es el mismo Espíritu que se llena a Jesús después de su bautizo y lo lleva al desierto para ser tentado. Después del derramamiento del Espíritu Santo, Jesús está llevado a un lugar de debilidad. El poder del Espíritu Santo desde el inicio de la Escritura y del ministerio de Jesús no está limitado por las expectativas humanas. El poder del Espíritu Santo no es predecible. Más bien, el poder del Espíritu Santo escoge el camino menos esperado para éxito en este mundo. Pero este poder que llevó Jesús en su vida, muerte y resurrección está prometido, es dado a los apóstoles. Jesús cambia el marco de referencia de poder para sus discípulos. No solo la voluntad del Espíritu va a ser manifestado a través de lo que el mundo considera débil, pero el Espíritu es dado a las personas rotos, las personas vulnerables. En esta reorientación, Dios profundiza su esperanza. El Espíritu de Dios no se protege a sí mismo, no es nacionalística, pero aumenta la esperanza de lo que es posible. Los apóstoles esperaban que el Rey Jesús iba a traer la restauración al reino de Israel. Pero restauración va a ser mucho más allá de las esperanzas por Israel. En vez de verles a sí mismos como víctimas para recibir una vindicación, van a ser testigos quienes testifican de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Son dados una visión cuando ya no son solo los oprimidos, más bien llevan el testimonio de Jesús cruzando las fronteras creados por el imperio. No son limitados a las paredes, los muros construidos por los poderes, por los imperios, pero se unen con el Espíritu de Dios para alcanzar, para superar esos muros. Su testimonio no está limitado a Jerusalén, pero también a Judea, a Samaria y a fines de la tierra. En esta afirmación, Jesús profundiza su visión de restaurar el reino de Israel. El testimonio de Jesús no va a ser limitado solo para los judíos, pero va a ser manifestado a través de ellos hacia los gentiles. Su esperanza alcanza más allá de su comunidad para incluir los gentiles, sus opresores. Descanso de opresión es una esperanza demasiado limitado. Es demasiado limitado. Más bien, Jesús invita a esta comunidad vulnerable a ser mayordomos de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, incluso alcanzando a quienes que les había hecho vulnerables. Es en esta paradoja que Jesús promete el Espíritu Santo para nosotros.
Un poder que nos alivia del dolor es demasiado pequeño. Solo sobrevivir las fuerzas de este mundo es una esperanza demasiado reducida. El poder del Espíritu Santo no está definido por nuestras limitaciones o expectativas. El poder del Espíritu Santo es el poder que escoge a inhabitar el débil para transformar lo fuerte. ¿Cómo necesitas que el Espíritu profundice en tu esperanza? Haga tu esperanza más profunda. Como alguien que tiene una familia distribuida entre Estados Unidos y Asia del Este, me siento entre dos países, este y oeste. Hay esta tensión de no saber en dónde pertenezco. Así que para mí, el poder del Espíritu Santo suelta esta tensión entre estos dos mundos. Es una esperanza demasiado pequeña para ti. Hay una esperanza más profunda para ti. ¿Cuál es tu esperanza más profunda para tu comunidad? El Espíritu profundiza la esperanza para un mundo donde compiten los imperios. Esto es una esperanza más grande para un mundo de competición, de poder, control y dominación. Un mundo que se somete al miedo y a la violencia. Pero hermanos y hermanas, el Espíritu no viene a conquerir. El poder del Espíritu no vendrá de esta manera. El Espíritu viene con la presencia de Jesús, hablando, comiendo, hablando en la mesa de Jesús. El poder del Espíritu viene con paciencia y con esperar a través de una comunidad que es nuestro nombre y nuestra esperanza. Y aunque el versículo 8 es el enfoque, nos enfocamos en el versículo 8, no tenemos que ignorar que el contexto de Jesús cuando dice esto a sus discípulos. La promesa del Espíritu Santo viene después del mandamiento de Jesús de esperar en Jerusalén. El poder del Espíritu Santo se manifestará primero en Jerusalén, el centro de donde Jesús hizo su ministerio. La ciudad donde Jesús se enfadó y juzgó. La ciudad donde Jesús lloró, por la cual Jesús lloró. Jerusalén, la ciudad donde el Imperio Romano ejerció su poder más fuerte con la ejecución de Jesús. Pero el mandamiento de Jesús es esperar en el sitio donde está en el centro del corazón de Jesús, pero que también simboliza la falta de poder totalmente, la debilidad. Tienen que esperar en un sitio donde perdieron todo el control, donde se desesperaron. El poder del Espíritu Santo viene a los apóstoles en el mismo momento donde se están desesperando. El Jesús resucitado les pide esperar en un sitio donde no hay esperanza para transformar el mundo. Jesús manda a ser sus testigos y es muy familiar a los discípulos. El mandamiento de Jesús es que se queden en un sitio donde han sido testigos de la vida de Jesús. Pero fue un regalo. La vida de Jesús fue un regalo. Pero, queridos amigos, cuando pensáis de vuestra tierra, ¿cuándo os estáis desesperando? ¿Qué son las fuerzas? ¿Cuáles son las fuerzas que hacen que vuestro corazón sufra, que os provoquen dolor? ¿Cuáles son las historias de falta de esperanza que cautivan a vuestras comunidades, que las hacen cautivas? El poder del Espíritu Santo es una invitación a ver al Jesús resucitado en los lugares donde vivimos. Es ver a nuestra tierra con los ojos de Jesús, a ser testigos
de la esperanza de Jesús, donde nosotros también somos los más vulnerables. El poder del Espíritu Santo es un poder que nos permite seguir en sitios donde estamos heridos, donde nos causa dolor. El poder del Espíritu Santo no se trata de una resolución rápida. No es un poder que viene a dominar, pero es un poder que viene a perseverar y viene en el dolor, a tocar y a sanar, a llorar con ellos y a esperar con esperanza. El Espíritu Santo está vivo en todos estos lugares donde estamos viviendo. Y es desde este lugar de desesperación donde les pide a moverse a Judea, a Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Esto no es un modelo de conquista, pero es una visión de testimonio que desafía nuestras tendencias a protegernos a nosotros mismos. Para una comunidad que quiere ver su restauración de su reino, viene la esperanza de Jesús que desafía a los apóstoles. El poder del Espíritu desafía a la comunidad a transformar el mundo a su alrededor. Y después de recibir esta gran visión de esperanza, los apóstoles se encuentran completamente sorprendidos. Y mientras intentan entender esta visión, miran y dos hombres vienen en túnicas blancas y les reorientan su visión. Y les dicen: Galileos, ¿por qué estáis aquí de pie, mirando hacia el cielo? ¿Por qué estáis de pie aquí, mirando hacia el cielo? ¿Por qué estáis de pie como si el poder de Jesús fuera algo que observar solo? Jesús no es solo algo para consumir, para mirar. La gloria de Dios no es algo que solo observamos. El poder del Espíritu no es una herramienta para escaparse de las realidades de este mundo, para solo mirar hacia el cielo. El poder de Dios nos mueve a responder donde estamos, donde quiera que estemos. Somos llamados a participar de la gloria de Dios. Tenemos que ver y ser testimonios de Jesús en el mundo que nos rodea. ¿Qué es esperanza? Esperanza es la verdad de que el reino de Dios no reinará como los reinos de este mundo. ¿Qué es esperanza? Esperanza es la libertad de nuestra necesidad de encontrar importancia. ¿Qué es esperanza? Esperanza es el poder del Espíritu en la gente rota y la gente vulnerable. ¿Qué es esperanza? Esperanza es la vida, muerte y resurrección de Jesús y que encontramos en los sonidos, en los olores, la cultura de nuestra comunidad. ¿Qué es esperanza? Esperanza es la fuerza de enfrentarnos a las realidades que destruyen a nuestras comunidades. ¿Qué es esperanza? Esperanza es esperar que Dios aún no ha acabado, que el Espíritu aún no ha terminado. ¿Qué es esperanza? Esperanza es estar animado para juntarnos a los espíritus vulnerables de este mundo mientras esperamos que el reino de Dios venga en su entereza. Así que la esperanza es la posibilidad de quedarnos en los lugares donde hay mucho dolor mientras recibimos la esperanza profunda de Jesús. Amén.